¿Qué tal, amigos? En esta ocasión voy a tocar un tema contrario a la costumbre que tenemos en este canal, vamos a decirlo de bote pronto, porque normalmente cuando hablamos de algún tema siempre esperamos a que se junten los suficientes elementos como para poder presentar una información completa. Aquí en esta ocasión voy a tocar un tema coyuntural que se dio el mismo día que estoy grabando este video, aunque no se va a transmitir el mismo día, pero va a salir quizá un día después o un poquito más de que estas declaraciones o estos disparates se dijeron públicamente. Me refiero a lo que dijo hoy en la mañana, hoy me refiero a 9 de febrero del 2022. El que ahora ostenta el cargo de presidente de la República de forma absolutamente indigna, que es Andrés Manuel López Obrador, y que, acostumbrando a lo que sabe hacer mejor, que es hablar estupideces, pues volvió a hacer una de las suyas, diciendo que sería bueno replantearse, o más bien poner en pausa la relación con España, la relación de México con España. Y obviamente se llenó de comentarios, entrevistas, intercambio de análisis en todos los medios a lo largo de todo el día. Yo quise tomar este tema, aunque tenemos otros muchos más que tocar, pero quise tocar este en particular y lo voy a publicar de inmediato con la intención no solamente de fijar nuestra postura, sino de que pueda servir también a otras personas que quizás se hayan ido con la finta sobre este tema. Nosotros aquí en el Boletín de Información e Inteligencia Estratégica, nuestra plataforma multimedia internacional, contamos con el apoyo, la amistad y con muchísimos seguidores en España, españoles y otros que quizá no sean españoles, pero que radican allá. Nos unen lazos muy profundos a nosotros como boletín y porque tenemos muchísimos amigos allá, hemos hecho mucha labor también de compartir con otros medios, hemos participado en medios de allá, en entrevistas, hemos realizado esta famosa mesa de análisis internacional junto con TV1 y generalmente invitamos un medio español a que se sume a este esfuerzo y otras muchas cosas más. Yo he colaborado con medios españoles que tienen que ver con el tema de la Iglesia Católica y con el análisis internacional. El problema es que el gobierno y particularmente López Obrador tiene una fijación con este tema de España. Primero, antes de desarrollar todo el resto de la idea, quiero comentarles, y sobre todo también para nuestros amigos que hagan favor de ver este video en España, cuál es la razón por qué hoy, 9 de febrero, de repente López Obrador dijo esta tontería. Para poderlo entender, hay que comprender hay que saber que López Obrador ha sido un político taimado, no sé cómo se pueda, ese término que usamos aquí en México, no sé cómo se le pueda usar un sinónimo en España, pero decir alguien que conoce muy bien el mundo de la política, pero de la mala política. Él ha sido un vividor y aquí podemos pasarnos no solamente un video, sino muchas horas hablando de todos los defectos y todas sus malas acciones que ha hecho a lo largo de toda su vida, que es la mayoría, ¿no? de su vida, la mayoría son malas acciones. Es una persona que tiene aversión por el conocimiento, por el estudio. Él tardó 14 años en terminar una carrera universitaria que estaba programada para terminarse en una tercera parte de ese tiempo o un poquito menos. Y es una persona que ha vivido del sistema político de manera parasitaria. Ha vivido de la intriga y de una serie de... Por eso digo que de las malas prácticas de la política. Él es nieto de un español. El padre de su mamá era español. Vino, me parece que como refugiado en el tiempo de la guerra civil. Y por alguna razón López Obrador trae un tema ahí casado con España. El día de hoy, este 9 de febrero, López Obrador quiso sacar este tema como un distractor, porque esa es la mayor habilidad que él tiene. A lo largo de estos 3 años que lleva ya gobernando y haciendo el peor papel en la historia de nuestro país como presidente, él siempre se ha movido y desde que su único cargo de elección popular fue cuando fue electo para presidir el gobierno de la Ciudad de México en el año 2000. Y ahí él se inventó un supuesto ejercicio democrático y de información que era una conferencia de prensa diaria a las 6 de la mañana, con la cual lo que él quería era dictar o manejar la agenda nacional, donde él hablaba de los temas de interés nacional, tratando de robarle la atención y el protagonismo al presidente y a los demás funcionarios, ¿no? Y esta forma de comunicar, si se le puede llamar de esa manera, le funcionó muy bien, ganó mucha simpatía, incluso muchos periodistas lo seguían con mucho interés, lo defendían y le daban mucho espacio y cobertura. Y él ha repetido esa fórmula ahora
ya desde la presidencia. Pero tanto en aquel momento como ahora en la presidencia, mucho más descarado ahora en la presidencia, siempre que él no tenía el control de la agenda mediática o temática de lo que se discute en las redes sociales y en todos los periódicos y medios de comunicación, cuando él perdía el control de los temas que se debían de tratar, pues inmediatamente salía con algún distractor con la idea de volver a tomar el control de esa agenda mediática. Este tema de España, el que sacó el día de hoy, obedece a este mismo resorte. Por eso para mí era importante que hoy, en el mismo momento, el mismo día que salió a hacer estas declaraciones estúpidas, yo quería hacer nuestro aporte para que la gente que hace favor de ver y de seguir este canal pues tenga estos elementos y que no se vaya a seguir con esta dinámica de distracción en los próximos días o quizás semanas, que este tema va a seguirse tratando en muchos medios y en las redes sociales. Es un distractor y como tal debemos de tomarlo. Es un distractor porque ahorita el tema que de verdad más le interesa a López Obrador es el que se le documentó la corrupción de su familia. Ha estado documentado a través de videos y otro tipo de pruebas ya desde hace mucho tiempo, pero el más reciente se dio hace 2 semanas, exactamente hace 15 días, cuando en la plataforma de información conocida como Latinus, que conduce Carlos Loret de Mola, se hizo pública una investigación de una relación pues bastante extraña entre una empresa petrolera norteamericana con sede en Texas que ha obtenido licitaciones con Pemex, lo cual no tendría nada de particular. El asunto es que han sido varias de esos contratos han sido adjudicaciones directas y han sido por más de 180 millones de dólares. Y la parte sospechosa es que uno de los directivos de esa empresa, que tenía una casa en Houston de un valor de alrededor de $1 millón, se la presta al hijo de López Obrador para que viva ahí, lo cual evidentemente dispara cualquier cantidad de sospechas, porque por supuesto que además la esposa del hijo de López Obrador se dedica a trabajar en el sector petrolero, a buscar contratos y hacer intermediaciones entre gobiernos y empresas, y en particular esta empresa. Por supuesto que esto ha llenado de indignación a la opinión pública en México, e incluso seguramente va a desatar una serie de investigaciones en Estados Unidos por una serie de prácticas corruptas de esta empresa para ganar licitaciones de manera ilegal. Y esto es de verdad lo que más le ha preocupado a López Obrador, porque lo ha evidenciado efectivamente como un encubridor de un corrupto como es su hijo mayor, que se le ha documentado, porque esta filtración de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, esta investigación que hizo pública Latinus, pero cuya información viene de ahí, seguramente fue filtrada por directamente el gobierno y la inteligencia norteamericana. Hay que recordar que el Departamento de Estado norteamericano pues financia muchísimas organizaciones no gubernamentales en el mundo, supuestamente con el argumento pues que defiendan a los derechos humanos y la democracia y una serie de cosas. Pero también pues aporta o apoya a organismos que defienden o que luchan en contra de la corrupción o que están defendiendo una prensa libre. Pues este es el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y la Secretaría de Estado norteamericana ha apoyado económicamente, no recuerdo exactamente la cifra, a este organismo durante muchos años y tienen una relación muy estrecha. Incluso hace unos días López Obrador ya les había mandado una carta al Departamento de Estado el año pasado, por ahí de agosto o antes, no recuerdo, pidiéndole o casi exigiendo, si se pudiera, al Departamento de Estado norteamericano que dejara de financiar a la oposición en México y que exigía una respuesta. Y por supuesto, ya lo habíamos comentado en algún video en ese momento, en alguna transmisión en vivo, si no mal recuerdo. La carta, cuando la recibió el Departamento de Estado norteamericano, vieron que venía de López Obrador y lo que decía, y seguramente la tiraron a la basura así tal cual venía, que no merecía otra acción esa carta. Y López Obrador esta semana volvió a sacar el tema de que estaba muy molesto y muy indignado porque no le habían respondido esa carta y esa nota diplomática que había él hecho llegar al Departamento de Estado norteamericano. Bueno, como este tema sí le dolió y sí le ha dolido y durante 2 semanas no ha podido sacarlo de la agenda mediática, yo creo que, él tiene un grupo de supuestos asesores que lo único que hacen es empeorar las cosas. Siempre él se encarga de algo que funciona, lo arruina y luego vienen sus asesores a darle consejos para tratar de arreglar lo que él arruinó y lo acaban descomponiendo más. O sea, por eso el gobierno actual de México pues es un caos completo, ¿no? Y nada está funcionando. Bueno, pues una de esas áreas que no funcionan pues es la comunicación social, es decir, la manera en la que se tratan estos temas. Y ahora López Obrador seguramente recibió el consejo bastante idiota de alguno de sus cercanos para que sacara uno de estos temas que normalmente hace
cuando necesita jalar la atención mediática y voltear el foco para que ya no se esté hablando de un tema que le resulte incómodo y que se empiece a hablar de otro en el cual pues él simplemente le resulta intrascendente. Pero no es intrascendente porque él hoy declaró que se iban a poner, que él consideraba poner en pausa las relaciones con España. No dijo si las relaciones comerciales o diplomáticas o culturales o de qué clase, porque lo único que quería era lanzar el petardo para que la gente se enganchara con ese tema y ya, y en torno a la especulación de qué querría decir y cuál sería la repercusión. Con eso él había logrado su objetivo. Su objetivo era que la gente se pusiera a hablar de eso, nada más, y dejara de tocar el tema de la relación de su hijo con esta empresa petrolera que a su vez había recibido contratos de Pemex y que, bueno, pues por supuesto que evidenciaba, porque además sobre todo para gente que nos hace favor de vernos fuera de México, es importante comentarles que López Obrador, una de sus banderas ha sido la supuesta austeridad con la que él vive y que supuestamente él siempre ha hecho alarde de ella, de que no tiene cuentas en el banco, de que no tiene bienes a su nombre, de que vive de una manera muy austera, supuestamente. La realidad es que no es cierto, así, no es eso. Pero ahora resulta que su hijo se da la gran vida y le han sacado fotos y le han sacado muchísimas pruebas y esta ha sido quizá la más contundente de que vive pues a todo lujo y que no tiene ninguna cercanía con la austeridad que tanto pregona su padre. Se le desmorona este discurso a López Obrador y por eso en esa desesperación y coraje que ha traído estas últimas 2 semanas, pues ha tratado de sacar este tema que fue lo único que se le ocurrió, pero que puede tener repercusiones graves, ¿no? Porque además, aunque es una tontería y no debe de tomarse en serio, el problema es que, o no sé si es el problema o no, que fuera de México y fuera de la cabeza de López Obrador, pues la gente toma en serio las palabras de un presidente de la República porque tienen un peso específico. El asunto es que López Obrador, que es un demente y es un imbécil, habla y escupe estupideces todos los días y muchas veces no le importa el efecto que vaya a tener. Lo que le importa es poder volver a tomar el control de la agenda mediática. Ese es lo que quiso decir el día de hoy con este tema. Por eso es importante no engancharnos con él. Pero sí es importante y nos da un buen espacio para poder comentar algunos detalles que creo que vale la pena. Para empezar, España, bueno, no es cualquier país para México, es el segundo inversor que tenemos. O sea, el país que más invierte en México, pues es obviamente Estados Unidos. Y el segundo es España. Yo estaba leyendo hace varios años una nota donde me parece que se habrían, no recuerdo la cantidad, pero era muchísimas, cientos o miles de empresas cada año españolas que venían a México. Me parece que eran 2,000 empresas anualmente que estaban llegando de España a México. Si uno en México le pregunta en la calle a pues, una persona del común si recuerda algunas marcas o empresas españolas que estén en México, pues seguramente van a poder mencionar algunas, pues, el Banco Santander, BBVA, la Telefónica, Movistar y pues pueden mencionarse pues, obviamente las tiendas Zara y otras, ¿no? Pero si uno le pregunta a alguien del común, bueno, mencióname algunas empresas o tiendas de Argentina que estén en México, seguramente no van a mencionar ninguna, o colombianas o de cualquier otro país de Hispanoamérica. ¿Por qué? Bueno, porque la presencia de España sí es muy, muy notoria en México. Entonces, las relaciones con España oficialmente se inauguran diplomáticamente hablando más o menos por ahí de 1836, una vez que, bueno, la independencia se reconoce con los acuerdos de Córdoba, o sea, España reconoce la independencia de lo que era Nueva España en 1821, pero de todos modos no había pues una relación formal hasta 1836, es decir, 15 años después de que pues México es un país independiente. Y hubo cierta tiranteza a lo largo del siglo XIX porque todos hubo intentos de volver a recuperar las colonias perdidas e incluso cuando se dio este zafarrancho provocado por Benito Juárez, cuando declaró la moratoria al pago de la deuda de manera pues además ilegítima, ilegal, y eso provocó la intervención francesa, pero que también venía, de hecho, llegaron representantes del gobierno español o de la corona española y de Inglaterra, que al final de cuentas pues desistieron de sus intentos de cobrar porque aceptaron las promesas o las propuestas que les presentó el gobierno de Juárez. Pero las relaciones de México con España se rompen en 1939, es decir, cuando viene la guerra civil de España de 1936 al 39, en ese momento quien gobernaba México era el general Lázaro Cárdenas del Río, a quien López Obrador tiene como un gran ejemplo y él trata de imitarlo en muchas cosas. Y Lázaro Cárdenas, que era un presidente comunista, obviamente de izquierda, que simpatizaba con la revolución soviética, la revolución comunista de Rusia, y además él quiso implementar el comunismo como forma de gobierno y como
forma de convivencia social, cultural y educativa en México, intervino él activamente en apoyar al bando republicano en la Guerra Civil Española. México mandó de ese tiempo $2 millones, que era una cantidad muy grande de dinero, que recuerden que en ese tiempo todavía el dólar estaba respaldado en el oro, ¿no? Como moneda, como patrón de sustento de la moneda, del dólar. Entonces $2 millones pues, era una cantidad bastante grande. Mandó incluso aviones, México mandó aviones a España, al bando republicano, aviones que había comprado en Estados Unidos, y envió municiones, cientos de miles de cartuchos y de todo tipo de armas también, y además envió gente, mexicanos que fueron como enviados del gobierno a pelear en el bando republicano. Cuando estos fueron derrotados, afortunadamente para España, Lázaro Cárdenas abre las puertas de México para darle la bienvenida a los refugiados derrotados, que eran los republicanos, que eran antiespañoles y que buscaban precisamente la imposición del modelo comunista soviético en España. Entonces Lázaro Cárdenas los recibe aquí con los brazos abiertos. Ya ese es otro tema aparte, pero nosotros hemos abordado este asunto también en nuestra publicación. Aprovecho para invitarlos, si no la conocen, aquí está nuestra página, pueden entrar a ver todo lo que hemos publicado a lo largo de 8 años, más de 8 años, y van a encontrar este tema específicamente de cómo Lázaro Cárdenas le entrega la dirección de la educación pública mexicana a este grupo de españoles que venían renegando de su propia historia, y por eso México, a partir de 1938, 39 y posteriormente, el sistema educativo fue muy hostil contra los españoles, ¿no? Algo que no existía antes. De esa deformación bebió López Obrador cuando estuvo estudiando su educación básica, de la cual pues no trascendió, es decir, ahí quedó, culturalmente quedó con la formación que recibió en la primaria y que pues ya nunca más él hizo por profundizar más allá de eso. Las relaciones diplomáticas con España no existieron, se cortaron por el triunfo de Franco a partir de 1939, pero se fueron ablandando, por decir de alguna manera, cuando el siguiente gobierno que estuvo en México a partir de 1940 con el general Manuel Ávila Camacho, que era además católico, y bueno, pues era otra cosa totalmente distinta a Lázaro Cárdenas, aunque no restableció como tal las relaciones diplomáticas, pero sí permitió que hubiera una representación discreta de México en España para intercambios culturales y evidentemente económicos, y bueno, pues porque era una relación muy importante para México y lo ha seguido siendo. Y bueno, así continuó, ¿no? En México se le dio refugio y también protección a miembros de la ETA durante los 70s, cuando iniciaron su actividad terrorista, y la poca representación que había de México en España se acabó de romper con otro comunista, que fue Luis Echeverría Álvarez, que por ahí de agosto del 75, más o menos, bueno, a mediados del 75, se rompe, sí, en 1975 se rompe lo poco que había de relaciones, o sea, aunque fueran muy limitadas y discretas, no había una embajada como tal, porque el gobierno de Francisco Franco correctamente mandó fusilar, bueno, eso ya es tema aparte si la pena de muerte es la solución o no, pero me refiero a que, bueno, pues la ley les marcaba que tenían que fusilar a los terroristas y lo hicieron. Un terrorista de la ETA y otro de otro grupo también terrorista. Entonces, eso indignó al gobierno de Luis Echeverría Álvarez, que fue presidente de México de 1970 a 1976 y que además sigue vivo, acaba de cumplir 100 años hace unas semanas. Bueno, pues ese hombre rompió lo poco que había de relaciones con España, porque ya prevían que era inminente que Francisco Franco, por la edad que tenía, pues iba a morir en cualquier momento, lo cual así sucedió en el 20 de noviembre del 75. Y una vez que muere, y además como ya venía el cambio de gobierno en México en el 76, cuando entra López Portillo, pues se reactiva las relaciones diplomáticas con España, ahora sí ya una vez con el presidente Suárez de España, y que además era pues también de izquierda, y él, bueno, pues se promovió que se reabriera la embajada de México en España y de España en México, y vino Adolfo Suárez a México en una visita de Estado después de pues medio siglo de no haber ningún tipo de contacto, y era la primera visita oficial de un presidente español a México, y se le devuelve esa visita porque fue López Portillo también en el 77, por ahí de octubre, a hacer la primera visita de un presidente mexicano a España. También vinieron los reyes de España en ese periodo de los finales de los 70s,
Y a partir de ahí, bueno, pues la relación se normalizó y no tenía por qué no haberlo sido, evidentemente, ¿no? Acuérdense que parte de eso era que se pedía la visa, ¿no? Y antes no existía para entrar a México. En fin, España no les pedía la visa, creo que a los mexicanos. Los mexicanos en México, el gobierno de México le pedía visa a los españoles, ¿no? Pues así era de absurdo. Bueno, el asunto es que esta relación pues caminó bien, ¿no? De hecho, a lo largo de estas décadas, pero López Obrador ha querido volver a tomar este asunto y convertirlo como en una cruzada cultural. ¿Por qué? Bueno, pues porque está rodeado de una serie de especímenes de izquierda radical, comunista, anticatólica, antihispana, que aborrece nuestros orígenes, ¿no? Nuestros orígenes identitarios. López Obrador ha abrevado de esas fuentes también, y más los complejos que él ya carga, que son muchísimos, le ha dado rienda suelta a esto. Y fíjense qué absurdo, porque el actual presidente, Pedro Sánchez, el presidente de España, pues es tan anti-español como lo es López Obrador. Y es una calamidad y también es un gobierno de izquierda y tiene muchas similitudes con López Obrador. Pero López Obrador es tan torpe, afortunadamente, digo, para México y para España, afortunadamente es tan torpe que tenía un gran aliado en Pedro Sánchez y pudo haber hecho mucho más daño a México y a España si en lugar de confrontarse con él, pues hubieran aliado. Pero este es tan burdo que aquí, pues como llegó muy tarde al gobierno, él pues es un hombre que se ubicaba y se quedó estancado en la década de los 70 y piensa que estamos viviendo en ese tiempo todavía. Entonces él llegó a revivir esas cruzadas que además nunca tuvieron razón de ser, pero que en su mente totalmente retorcida, pues piensa que él debe de pelear todavía esas luchas. Entonces se lanza contra España exigiendo una disculpa por él dice que las atrocidades que se cometieron en la conquista es una cosa que ni siquiera merece la pena, porque es tan absurdo y tan estúpido que no vale ni siquiera ocuparse de ello. Claro, se ha convertido en la comidilla y en la burla de medios españoles, y con justa razón, y hasta del gobierno, que él pues quiere tomar en serio los dislates de este hombre. Aquí el asunto es que él, regresando al principio de este video, pues este distractor que está lanzando ahora puede tener repercusiones graves para las relaciones económicas de España con México. De hecho, acuérdense que en las últimas semanas estuvo muy en boga que el candidato a embajador, bueno, de por sí ha habido, pues hay una serie de problemas a lo largo del 2021 con los embajadores que ha habido en España, pero el último que mandó un ex gobernador de Sinaloa, que obviamente no tiene ninguna experiencia diplomática en lo absoluto, pues lo mandó a España como una cuestión de política interna, porque López Obrador tiene la visión de relaciones exteriores viéndose hacia el ombligo, es decir, él no tiene ninguna visión absolutamente ni conoce para nada el mundo diplomático. Entonces él piensa que todo se maneja como lo maneja la política interna en su pueblo natal, ¿no? Y así es como reacciona. Entonces manda como una cuestión de política interna, una movida política local de México a este exgobernador, lo propone como embajador en España, y España pues básicamente lo mantiene ahí en la congeladora durante semanas y no le da el beneplácito. Cuando lo hace, porque eso fue apenas hace una semana que aceptó finalmente España. ¿Por qué aceptó? Porque había mucha presión, precisamente estos grupos de los que mencioné, Santander o BBVA y otros, el grupo Sara y otros empresarios que tienen inversiones programadas o activas en México, y que pues les resultaba un estorbo que no hubiera un interlocutor de México en España. Entonces, bueno, finalmente acepta el gobierno, presionado por estos grupos, para darles el beneplácito al gobierno de López Obrador, que además el gobierno de España no lo ve como un enemigo, aunque él sí, López Obrador, porque no tiene ni idea, o sea, es un hombre muy burdo. Y una vez que le dan el beneplácito, pues se le ocurre tomar este tema simplemente como un distractor. Por eso toda esta historia que les acabo de contar básicamente está centrada en que no nos vayamos con la finta de que esto es un tema de verdad importante y que deba de dársele seguimiento como si fuera un tema diplomático real. El mismo canciller mexicano, Marcelo Ebrard, que es aspirante a la presidencia en el 2024, pues no tenía ni idea que López Obrador iba a salir con esta tontería. Ha habido discusiones en los medios a lo largo de este día si López Obrador fue simplemente una ocurrencia, como muchos que tienen, ¿no? De sus lagunas mentales, que de repente dice, pues como igual que Biden, que de repente sale con tonterías. Bueno, en el caso de López Obrador, pues las tonterías le vienen todos los días, ¿no? Y a todas horas. Pero pensaban que había sido una ocurrencia que se le había venido simplemente a la cabeza en ese momento. Y otros decían que no, que sí lo había planeado y que sí estaba muy consciente de la repercusión que tenía. La realidad es que yo creo que sí
lo tenían planeado sacar este tema, pero con la intención, no calculando las repercusiones, lo que querían simplemente era jalar el foco mediático, que la discusión se centrara en eso, y es lo que están queriendo provocar. Por eso yo quise sacar este video ahorita, para que la gente que hace favor de ver este contenido tenga estos elementos y no se vaya con la finta, aunque va a ser un tema que se va a seguir discutiendo, pero cuando menos que vean que hay un trasfondo, sobre todo en España, de que esto simplemente es un distractor y que no hay una intención real ni de romper diplomáticamente, ni de ninguna forma, ni económicamente con España. Así que, bueno, pues básicamente esto es el asunto que yo quería tratar en este video, que espero que les resulte útil para entender lo que estamos viviendo, y que, bueno, pues si ustedes consideran que el tema se trató adecuadamente, pues ojalá y nos puedan hacer el favor, no solamente de darle un like, o sea, un me gusta aquí a este video, sino además que lo puedan compartir con sus amigos y contactos en las redes sociales para que se circule y más gente tenga acceso a esta información. Aquí en la descripción del video, como les he comentado en los últimos videos, están los formatos en los cuales pueden ustedes apoyarnos económicamente si están en posibilidades de hacerlo a través de nuestro canal de PayPal o la cuenta bancaria a través de la cual pueden hacer donativos, para que podamos continuar con esta labor de información y análisis que todo el mundo me ha felicitado porque les gusta y que qué bueno que lo estamos haciendo todos los días. Pero tiene un costo, evidentemente, tiene un costo en muchos sentidos. No estamos cubriendo los gastos indispensables para poder continuar, lo estamos haciendo pues por la providencia, pero necesitamos que haya más gente que se solidarice y que nos pueda hacer un aporte. No les estamos pidiendo cantidades que estén fuera de su alcance, estamos pidiendo prácticamente cantidades simbólicas, pero de granito en granito pues se forma una playa y es lo que queremos para que esto pues pueda seguir adelante. Como siempre les agradezco el favor de su atención y el tiempo que dedican a ver este contenido y espero verlos pronto en un siguiente video. Muchas gracias y hasta la próxima.